El trigo y el centeno era decisivo, era la base de la subsistencia de aquí. Así que trigo y centeno. Y tenía fama el trigo de Robledillo de ser bueno. En cuanto llovía, tras las primeras lluvias del otoño, se esparcía el grano, que se llamaba cimentar, y a continuación se pasaba el arado y por surcos, porque aquí todo era en la última labor de primavera, ya se llamaba alomar porque quedaban hechos los lomos. Entonces en la simienza lo que se hacía era, lo habitual era rajar los lomos. Excepcionalmente alguna parcela que estuviera en junto también se hacía lomos. Si el invierno venía suave, los cultivos se adelantaban demasiado. Y entonces en febrero, en ese caso, se metían las ovejas o los chivos, o los cabritos, para que los comieran concretamente y quitarles un poco de vicio, para que no se adelantaran, porque luego a principios de primavera había mucho riesgo de que vinieran unas escarchitas y los quemaban las cañas. De esta manera se les retrasaba un poco para prevenir esas heladas primaverales. A continuación de meter los ganados, las ovejas y los chivos, para que no se adelanten tanto los panes, lo habitual era ararlo otra vez. Y ese arado consistía en seguir el surco hecho con el arado sin profundizar mucho, a lo cual en operación que se llamaba rejacar. Entonces, eso era muy importante porque evitaba hierba, la hierba pequeña que hubiera nacido y otras que estuvieran por nacer se mataba. Y daba mucha facilidad, hacía mucho más fácil la operación de escargar que vendría después. Pues normalmente nos íbamos a escardar por los pequeños de la casa, porque era lo que mejor podíamos hacer. Íbamos con algún mayor, porque si no, por menos de nada, pues arrancábamos la mata del trigo o la mata del centeno. Era muy laborioso, porque claro, tenías que sacarlo de entre las matas buenas. Y se notaba la finca que escardabas y la que no escardabas se notaba muchísimo, porque es que las hierbas malas no dejan crecer a las buenas. La operación de cegar se lleva a cabo cuando el cereal ya está maduro. Primeramente madura el centeno. Los centenos siempre maduran un poco antes que los trigos. Y el estado del centeno siempre se ha oído decir por aquí que está para cegar cuando las semillas de la jara maduran. Cuando aquí se llamaba repipión de las jaras, el fruto de la jara madura, significa que el centeno también. Generalmente, pues a partir de primeros de julio ya se empezaba a cegar el centeno. Y a continuación ya el trigo, más bien en la última quincena de julio y primeros de agosto, cuando el trigo ya estaba maduro, con las espigas argalladas, que se decía, cuando las espigas se agachan, en vez de estar las espigas rectas, que no tendrían grano, las espigas bien granadas se agachan y entonces ya el trigo está en perfectas condiciones de siega. Las herramientas de siega eran las hoces de corte o hoces de dientes. Las de corte también se llamaban gallegas y las utilizaba la gente mayor. A los críos de poca edad no se les permitía usar hoces de corte, sino las de dientes, que tienen dientes y no cortan. No hay tanto peligro de que se accidenten. Bueno, pues el primer día que yo fui a segar, con menos de 13 años, pues fui a segar a la tierra, que estaban mis padres en la tierra, y fui yo a ayudarles. Entonces, cojo la hoz y ya me dijeron mis padres que me pusiera la zoqueta.
La zoqueta es la que se mete en la mano para tú no cortarte, que se dé la zoqueta en la madera. Pero yo no les hice caso, no me puse la zoqueta. El primer movimiento que hice con la hoz, por no obedecer, ¡zas! Me di en un dedo, me corté en un dedo y el dedo salió chorreando sangre y ya tuvimos que tirar la hoz y irme a donde teníamos el botillo, porque nos curábamos con vino las heridas y me pusieron ahí un trozo de tela bien atado, bien prieto, hasta que la sangre dejó de salir. Se utilizaba en la mano izquierda la zoqueta y en la mano derecha la hoz. Con la zoqueta, con la ayuda de la mano y la zoqueta, se cogía mucha más cantidad de pajas que habían en la mano. Entonces, a mediada, cuando ya en la zoqueta no cabían más, se cogía unas pajas y se daba una vuelta, sin atar. Además de servir para coger más cantidad de pajas en la mano, también servía evidentemente pues, para protección de la mano, para no cortarse, claro. Una vez llegada toda la parcela, a veces se adelantaba alguno a empezar a atar. Una vez atados los haces, se atrinalaban, se colocaban ordenados uno encima de otro con las espigas hacia el mismo sitio completamente y un poquito inclinados por si llovía, porque si llovía así escurría el agua y no se calaban, que era peligroso porque luego se estropeaban al no estar aireados. Aquí vemos dos caballerías tirando de la trilla a través del camizo. Este palo se llama camizo. Hace la misma función, casi la misma función del arado, pero en aquel caso se llama timón y en el caso de la trilla se llama camizo. El trabajo de la trilla, una vez uncidas las vacas y puesta la yunta con la trilla en la parva, ya ahí ejercía el trabajo cualquier persona. Cualquier persona era útil, pero especialmente las gentes a las que se les consideraba menos útiles para otras cosas más fuertes, como eran los ancianos, las mujeres mayores e incluso los niños. El viento era importantísimo. Si no hacía viento no se podía limpiar el cereal. La operación de limpieza se llamaba arbelar. Para arbelar tenía que hacer viento. A veces había que abandonar la operación porque el viento estaba en calma y no se podía. Eso sí, cuando el viento arreciaba, cuando había buenos robocones que se llamaba, entonces había que aprovechar y todo el mundo iba a darse la más prisa posible para aprovecharlo. Cuando se consideraba que el trigo, el grano, el cereal estaba perfectamente limpio, se acostalaba y se llevaba a las trojes. Para acostalarlo se medía con un recipiente que se llamaba la media, un recipiente de medir que cabía media fanega rasada. Se cargaban los costales en las caballerías y se llevaban a las trojes. Las trojes generalmente estaban en la cámara, en el desván de la vivienda. Allí había unos recipientes que eran de adobes enlucidos por dentro y allí se depositaban el cereal. Desde allí se cogía después otra vez en costales para llevarlo al molino.